se puede, si es que se puede, a tu juicio, hacer que el consentimiento, que ha sido uno de esos conceptos que se ha defendido mucho, sobre todo en los últimos años por parte del movimiento feminista y luego también en las instituciones como en el Ministerio de Igualdad de la legislatura anterior, que entre en el centro de una legislación que esta vez se vincula directamente a la inteligencia artificial, es decir, agresiones machistas, pero en el mundo digital? ¿Cómo se puede unir una cosa con la otra? ¿Cómo responder legalmente, jurídicamente en este debate, Vicky? Mira, en España todavía, o sea, ahora mismo sí sería una ofensa, un ilícito civil contra tu derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Evidentemente, puedes poner una demanda, pedir que te indemnicen por el daño causado, que es exponencial, evidentemente, y más cuando más joven es la persona y más difusión tenga las imágenes simuladas o creadas por inteligencia artificial, y además pedir que se retiren. Hay otro ámbito que es el administrativo, donde es una infracción contra la Ley de Protección de Datos, y ahí la Agencia Estatal de Protección de Datos tiene un canal prioritario que antes al menos funcionaba muy bien, al que incluso se puede acudir desde los 14 años para desactivar, incluso digamos con más agilidad que el Poder Judicial. Pero penalmente, que la semana pasada había mucha gente que se estaba preguntando esto, las imágenes simuladas hasta ahora solo están específicamente contempladas en pornografía infantil o de las personas con discapacidad, en el artículo 189, porque ahí sí que ya pudimos ver que había, pues eso, incluso cosas que simulaban ser cómics o dibujos que en realidad eran pornografía simulada de menores. Pero en las mayores de edad, por ahora, sería solo un delito contra la intimidad, pero ya lo sería la alteración de la imagen sin aludir expresamente a inteligencia artificial obtenida, aunque sea una imagen obtenida lícitamente o en cualquier registro público o privado, o su utilización, ¿no?, en perjuicio de la persona. Podría ser un delito contra la intimidad del artículo 197.2. Tengamos en cuenta que hasta la ley solo sí es sí la difusión pública de imágenes tomadas con consentimiento ni siquiera era delito, que lo introdujimos nosotras en el 2022 en el artículo 197.7, ¿no? Hay una sentencia interesante de Pamplona que condenó a unos chicos mayores de edad por hacer esto a una compañera o a unas compañeras, pero fue una sentencia de conformidad, de manera que no llega al Tribunal Supremo como para formar jurisprudencia. Podría ser tanto contra la intimidad como contra la integridad moral, pero ojo porque lo que yo vi en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de esta punición de las deepfakes sexuales, etcétera, penaba la difusión, pero no la elaboración, y hay visiones de la seguridad como esta misma que defendía la parlamentaria británica, que están absolutamente carentes de perspectiva de género. Esto es mayoritariamente contra mujeres e infancia, y es por algo que tiene mucho que ver con el patriarcado. Si no das con todas las claves, probablemente no pongas una buena solución. Interesante esto que planteas, Vicky, porque además aquí yo pienso también como mujer, que seguramente mucha gente que nos está viendo en el tablero, de pronto con todo este debate pues te empiezan a surgir dudas, porque escuchaba o leía, mejor dicho, unos argumentos en las redes sociales que yo decía, claro, ¿cómo responder a esto? Y dije, Vicky Rosell a lo mejor tiene una respuesta. Porque claro, por un lado lo acabas de decir, las penas que pueden ser por difusión, por difusión, no por elaboración, porque claro, ¿cómo rastrear el origen de quién crea realmente o que utiliza la IA para crear esa versión distorsionada, utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, desnudar a una mujer, desnudar una foto o lo que sea? ¿Cómo dar con ese registro? En las redes sociales es a veces muy difícil rastrear el origen, con lo cual ahí ya tenemos un obstáculo. Pero luego tengo una pregunta, Vicky, que puede ser una pregunta que te haría yo, tus hijas, cualquiera, yo creo. Digamos que yo subo una foto mía a mis redes sociales. Mis redes sociales son públicas, es decir, todas las fotos que yo subo a mis redes sociales yo misma, las pongo en un espacio público. Pues sí, por supuesto, con mi consentimiento yo subo mis propias fotos. Entonces el argumento es, si tú subes tu foto y sabes que la inteligencia artificial puede hacer eso, luego no puedes entonces decir que es un delito porque tú has proporcionado el insumo. ¿Cómo se responde jurídicamente en ese caso, Vicky?
En absoluto, o sea, tu derecho a la intimidad y a tu propia imagen está donde tú lo controlas, donde tú consientes y donde tú pones los límites, y nadie tiene derecho a utilizar, ni siquiera a apropiarse de tu propia imagen para otro uso que no sea el que tú has decidido. O sea, tú no solo tienes la titularidad, tienes también el uso. Y hay una cosa interesante, hay un reglamento de la Unión Europea de Servicios Digitales que obliga a las plataformas a evitar esto. Evidentemente, bueno, Twitter o Elon Musk han dicho que fue un fallo de seguridad. Esto es evidente que no es así, y parece que se soluciona pagando, ¿no? O sea, que con suficiente poder económico sí puedes seguir haciendo esto. Pero es muy interesante que en España no solo se deberían, en mi opinión, poner sanciones a las plataformas, sino que estos delitos que comentábamos, al menos contra la intimidad y el de pornografía infantil cuando se trata de menores, aunque sean imágenes simuladas, lo pueden cometer también las personas jurídicas. O sea, no hay que ir hasta ver qué persona física, que por supuesto lo ha hecho, que a veces, decía Cristina Fallarás en un artículo ayer o anteayer en Público, nos estamos fijando más en las herramientas que en lo que tiene de sistémico esta violencia. Cuidado, porque es muy importante controlar el tráfico de pistolas y de armas de fuego, pero también te pueden matar a puñetazos. Es decir, que no es solo la herramienta de inteligencia artificial, sino la violencia estructural machista que hay ahí detrás, ¿no? Y luego hay países como Francia que sí que reaccionó frente a esto, y yo creo que lo importante es también imponer sanciones a la propia plataforma, o, como hizo Lula da Silva en Brasil, exigir la presencia en el territorio y la sumisión a nuestras leyes cuando denunciamos los usuarios y usuarias, y a los requerimientos de identificación de las autoridades. O sea, hay gente que se está dando cuenta ahora o que se lo plantea ahora, pero hay gente que desde finales de los 90 estamos pidiendo identificar, te va a sonar a prehistoria, a Messenger, a Microsoft California, a Irlanda, en investigaciones, topándonos con un muro de extraterritorialidad y de falta de identificación de los agresores y de sumisión a nuestra ley. En ese momento luchábamos contra las tarjetas telefónicas anónimas. Y después eso se reguló en España y no podía ser. Bueno, pues digamos que tiene algo que ver, y también costó mucho sacarlo adelante. Y no tiene nada que ver, desde luego, con las denuncias anónimas que sí persiguen una seguridad, como el tema de los whistleblowers, que también costó muchísimo sacarlo, que hay gente que lo mezcla todo cuando dices, bueno, es que el anonimato, evidentemente, un país puede decidir qué redes y con qué condiciones para que haya sumisión a las leyes españolas. O sea, que hay gente que llevamos con esta visión y con esta lucha mucho tiempo, cuando las herramientas, desde luego, no eran las que son ahora, e insisto en que la falta de perspectiva de género se nota muchísimo en algunos planteamientos que hablan de seguridad, como cuando hablan de hackeo, ¿no? Esto va más allá, evidentemente, sin no dejar fuera toda la parte machista y sexual. Vi que incorporó más mesas a este debate. Justo está con nosotras María Goicoechea, que de feminismo sabe un poco bastante. Porque claro, uno de los argumentos que también sale con todo este debate, que nos lo dicen mucho, es, pero si Grok también pide desvestir a hombres. Entonces, ¿por qué ya están las feministas levantando las manos de la cabeza y enfadándose tanto con la libertad de expresión de la inteligencia artificial, María? Bueno, lo primero, un gusto escuchar a Vicky. La verdad es que siempre es una referencia y nos ayuda mucho a todas. Y en segundo lugar, ella introducía, ¿no?, el tema de la importancia que es la perspectiva de género y el machismo estructural, ¿no? Digamos que vivimos en una sociedad que todavía hoy es machista, que el machismo se cuela en todos los poros de la sociedad y también de las nuevas tecnologías. Y lo hemos visto desde la violencia digital y la violencia digital sexual hasta este caso, ¿no? En este sentido, o sea, lo que es fundamental es que hablemos de cómo implementamos perspectiva de género en las normativas que construyamos y, en segundo lugar, que seamos capaces de reconocer que existe esa violencia estructural, que ese machismo se nos va a colar, que el machismo no se destruye, se transforma, ¿no?, y se adapta a las nuevas tecnologías o a las nuevas herramientas, y que por tanto siempre vamos a tener que estar vigilantes. Y en cuanto a este tema, yo creo que es fundamental que hablemos del tema del consentimiento. Creo que vuelve a ocupar un papel fundamental, porque hablamos de que al final te desvisten sin tu consentimiento, lo que es una agresión puramente contra tu intimidad. Es algo a lo que tú no has dado el consentimiento y por tanto nadie debe de hacerlo, ¿no?, si tú no has estado de acuerdo. Y por eso, cuando hablábamos de la ley del solo sí es sí, de poner el consentimiento en el medio
y todo lo que eso conlleva, también conlleva una parte de educación sexual y de educación social para que todo el mundo comprenda de qué estamos hablando cuando hablamos del consentimiento, qué es y qué no es una agresión, porque puede ser digital, puede ser física, y creo que aquí juega un papel fundamental el tema de la educación afectivo-sexual a todas las edades para que comprendamos que nuestro cuerpo es nuestro, dónde están los límites de la intimidad y que, por supuesto, nadie tiene derecho a usar nuestra imagen y mucho menos nuestra imagen física de una forma tan, no sé cómo explicarlo, ¿no? Tan violenta. O sea, la palabra es violenta. No pueden utilizar tu imagen, además una exposición pública que no sabes hasta dónde va a llegar y sin tu consentimiento. Yo creo que es fundamental aquí el tema del consentimiento, la perspectiva de género, porque si no se implementa esa perspectiva de género, vemos como todas las normas son machistas, de facto, porque no se tiene en cuenta esa desigualdad estructural que todavía vivimos. Y claro que también se utiliza para desnudar hombres, pero ahí no existe la desigualdad estructural. Es cuando nos ponen, ¿no?, en el falso dilema de por qué, que si la violencia tiene o no tiene género, que estamos hablando de que existe esa violencia estructural y por tanto hay una desigualdad que les juega en contra de las mujeres y por eso hay que colocar ahí la atención. Y además porque sabemos, porque ya tenemos conocimiento de esto, ha pasado en otros casos también, de que muchas veces esta inteligencia artificial puede generar una imagen que luego pasa como si fuera buena, es reproducida muchas veces y claro, no solamente no tiene tu consentimiento, sino que construye incluso una narrativa de tu propia identidad, ¿no? Desde esa falsedad absoluta, que es mentira a secas. Es que es muy fuerte. Arantxa Tirado tiene una pregunta para Vicky Roselve. Al final las mujeres estamos todas con muchas preguntas esta mañana. Como es obvio, y en el tablero vamos a abordar este tema con enfoque de género, como no podía ser de otro modo. Arantxa. Sí, enlazando con esto que dices, Laura, de la falsedad, yo entiendo que cuando te hacen un desnudo, lógicamente están recreando un cuerpo que no es el tuyo, porque no hay fotos, salvo que agarraran una foto tuya desnuda que tú hubieras puesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué recorrido legal podría tener esto si, por ejemplo, se puede argumentar legalmente desde la perspectiva de quienes defienden estas prácticas, que al no ser una foto real de la persona, eso no supondría una exposición de ella, porque es una reconstrucción, ¿no? Por tanto, no hay como vulneración del derecho al honor, o también por el hecho de que un desnudo al final pues no es algo negativo, ¿no? O sea, puede ser hasta algo natural, un desnudo, todo depende de cómo tú lo veas. Es como si te acusan, por ejemplo, se me ocurre, de que te pague un gobierno extranjero, bueno, que te pague un gobierno extranjero, pues si tú haces un trabajo no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? O sea, es vulneración de derecho al honor, en tanto hay una construcción sobre lo negativo, ¿no? De que, yo qué sé, no hablo en caso de partidos políticos, hablo en caso de individuos, en tanto que ese gobierno extranjero ha sido demonizado, ¿no? No sé si me explico. Y además con con esta idea que señalas, voy con Vicky, con esta idea que señalas, claro, de que podrían argumentar, oiga, no es real. Al no ser real, no es realmente un delito contra el honor, porque parece, pero no es real. Vicky, ¿se podría, o tenemos herramientas para responder esto ahora, o habrá que crearlas a lo mejor, no lo sé, Vicky? Bueno, hay que mejorarlas porque es verdad que en las últimas reformas del Código Penal no entró la inteligencia artificial, pero la alteración de tu imagen en tu perjuicio que no la has consentido tú, o sea, si te ponen de rodillas, como ha pasado a alguna compañera en un claro ejercicio de violencia política y de género, esa alteración de tu imagen captada de otro sitio, sí es un delito, al menos contra tu intimidad. No entraría aquí tanto la libertad sexual. Algunas, bueno, eso llevamos muchos años ya señalando que el problema sistémico no es la herramienta, es la violencia, ¿no? Lo que decía María también, que la violencia tiene casi infinitas formas y evoluciones. Pero esto que tú decías o que la gente se plantea o que hemos visto discutir en redes sociales sobre tú colgaste la foto, ¿no se os parece mucho a esas sentencias antes judiciales y ahora también lamentablemente sociales sobre tú consentiste bailar
O besar y ya sabías importante. lo que venía después. No, el consentimiento no se da una vez y es perpetuo. Eso no te ata, ni te esclaviza, ni te hace una sierva de tu propia imagen. Tú mantienes el control y la libertad en todo momento, y haber colgado una imagen no le da derecho a nadie a manipularla. Es un ilícito claramente civil, administrativo y penal contra la intimidad por ahora, sin esa perspectiva clara de género, aunque podría aplicarse esa agravante. Pero vamos, que esas alegaciones o esas defensas o excusas que se están poniendo por ahí no tienen ningún tipo de solidez. Última, Vicky, muy breve, ya te dejo descansar porque tenemos muchas preguntas en la mesa y luego vengo también con Álvaro y Miguel, pero una última es que el gobierno presenta un anteproyecto, como decíamos, esta mañana en el Consejo de Ministros, así que sabremos un poco más el detalle ahora después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, conociendo este gobierno y en particular este Ministerio de Igualdad. ¿Tendrías confianza en un anteproyecto como el que están presentando? Bueno, la verdad es que en lo que estaba escrito en su momento en el Boletín Oficial de las Cortes Generales no tenía mucha perspectiva de género, incluso mandaba a la infancia víctima de este tipo de hechos a los centros de crisis y a los recursos especializados en violencia sobre la mujer. No sé si en alguna comunidad autónoma, sobre todo las gobernadas por la derecha y la ultraderecha apoyando los centros de crisis, tienen algo de conocimiento en violencia digital, pero en principio no eran un recurso especializado para la infancia y la adolescencia. Ya sabes que aquí hay gente que es opciones políticas que son negacionistas de la violencia y otras que están por mezclarlo todo, que es un negacionismo bastante más cómodo, que es nosotros estamos contra todas las violencias familiares, etcétera, y en un recurso antes especializado contra la violencia machista ahora te puedes encontrar en la cola a un abuelo, a un niño y a una mujer víctima de violencia sexual, ¿no? Entonces hay que ser un poco hábil para detectar este tipo de manipulaciones, y hay que seguir la senda marcada por nuestras propias leyes y por los convenios internacionales. Yo entiendo que haya una pena de prohibición incluso de volver al lugar de los hechos, que puede ser un foro o una red social, pero también cuidado de legislar siempre esto con perspectiva de derechos humanos, porque como dijimos siempre, en la legislación excepcional y antiterrorista te vas deslizando por esta pendiente hasta el fondo del barranco y nunca crees que te lo van a aplicar a ti o a tu hijo en una manifestación, pero por algún motivo, en fin, a los colectivos progresistas acaban volviéndoseles en contra todas las limitaciones de las libertades de expresión, incluso los delitos de odio hechos para proteger a minorías, y que ahora vemos aplicándose pues a policías o a jueces blancos burgueses heterosexuales. Por eso es que había que conversar también con Victoria Rosell, por esa perspectiva que es lo mismo tanto de género como también interseccional, importante en tiempos donde, como bien apuntabas, se supone, por ejemplo, tipificaciones como delitos de odio que tendrían que beneficiar o estar ahí para proteger, mejor dicho, a determinadas comunidades vulnerables, y terminan siendo utilizadas por quienes más bien no necesitan esa protección, sosteniendo y perpetuando una desigualdad, una asimetría también en los marcos jurídicos en este país. Victoria Rosell, magistrada, como siempre, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por estar con nosotras. Ya estoy en conexión además con Paulo Yerbaudo, investigador universitario, para hacerle también unas preguntas sobre esto. Paulo, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paulo? Estamos aquí teniendo este debate que tiene mucho de política, por como has estado oyendo aquí en nuestra mesa de debate. Hemos tenido algunas preguntas jurídicas, pero tengo algunas preguntas más vinculadas en concreto también a la misma inteligencia artificial, a raíz de estos escándalos que ahora han llevado también a iniciativas legislativas en Reino Unido, por ejemplo, en Islandia, donde se ha cerrado, se ha prohibido X, e incluso en España, donde se está debatiendo un anteproyecto de ley. Lo digo porque ¿hasta qué punto, con tecnologías de este tipo, como son las inteligencias artificiales, las múltiples que hay, ¿no? Pienso sobre todo, bueno, Grok ha sido producto del escándalo, pero hay otras, ¿no? ¿Hasta qué punto, al tratarse de tecnologías que no están situadas concretamente en un único espacio, por decirlo así, la legislación realmente les alcanza? Es decir, ¿hasta qué punto no hay una limitación ahí también, porque son terrenos de disputa, si queremos, distintos? ¿Sirve una ley? ¿Puede de verdad cortarle las alas una ley a alguna de estas inteligencias artificiales? Yo creo que de forma defensiva, un poco coincidiendo con lo que decía Miguel, la regulación es importante, el plan jurídico es importante proteger a las personas, es importante proteger los derechos,
pero al mismo tiempo sabemos que la regulación solo llega hasta un punto. Decimos, en Europa, relativamente al mundo, tenemos bastante regulación, pero todavía quedamos en una situación de falta de control sobre las herramientas digitales, porque no tenemos propiedad de los medios de comunicación de hoy día, que son importantes en la realidad contemporánea. Entonces, tú puedes regular, pero vas a regular empresas norteamericanas, empresas de Estados Unidos, y entonces, decimos, tu poder de control llega solo hasta un cierto punto. Además, esto entra todo en una dinámica política de acoso victimista, le llamarían en el mundo anglosajón, de crybullism, donde lo que hace continuamente gente como Musk es provocar, ¿no? Hacer estas maniobras muy agresivas de hacer algo que va a crear una reacción y después ponerse a llorar a que los europeos qué malos que son, que quieren limitar la libertad de expresión, que quieren censurar, ¿no? Que es un medio de manipular la opinión pública europea, que es un medio de manipular el debate interno de Europa, que hoy día se lleva a cabo en plataformas que no son europeas. Que esto es algo muy fuerte de la sociedad contemporánea. Nuestra esfera pública ha sido externalizada a otro país, aliado supuestamente, que claramente con los algoritmos y con este poder, este dominio, puede al final influenciar y manipular nuestro debate, nuestra deliberación. Entonces yo creo que este episodio, como muchos episodios más que están pasando ahora, creo que nos alerta frente a esta situación de falta total de control sobre la tecnología de comunicación, que son también hoy día tecnologías de decisión democrática. Además hay una cosa que apuntabas, Pablo, que me parece muy importante, que es que a lo mejor no somos conscientes de que las redes sociales, por plantearlo así, y por tanto lo que viene con ellas, que es decir, la inteligencia artificial también de las propias redes sociales, como es el caso de Grok con X, se han vuelto esferas públicas de discusión. De alguna forma brindan un servicio público. Sin embargo, las redes sociales, las mismas inteligencias artificiales, no son de un poder público, sino de muy poquitos que son los dueños de estas tecnologías. Y ahí es donde entra mi pregunta. ¿Hasta qué punto es tan utópico que en lugar del debate limitarlo solo a la regulación, que como dices es importante, pero tiene un límite, no deberíamos a lo mejor estar tirando de la cuerda, digamos, hacia otro debate que es redes sociales públicas ya, por ejemplo? ¿Hasta qué punto eso podría ser siquiera plausible? ¿O ya se me está yendo en la cabeza con la utopía, Paulo? No, eso sería deseable y creo que fundamentalmente es necesario. Si queremos salir del vasallaje, que es lo en que hemos caído, de este hoyo negro en que hemos caído, y no hemos caído por error, ha sido algo que ha sido construido y ha sido tolerado por décadas fundamentalmente, tenemos que empezar exactamente a ir por ese camino. Aún sabiendo que es extremadamente difícil, de un punto de vista, decimos, tecnológico, comercial, infraestructural, pero también porque esas son tecnologías de chantaje, son tecnologías de chantaje político. Es decir, hemos visto lo que ha pasado con Thierry Breton, que ha sido muy fuerte. Es decir, un comisario europeo encargado de regulación que es sancionado por Estados Unidos, como si fuera un terrorista, como si fuera un criminal. Entonces, lo que ha desvelado esta administración en esa alianza, decimos, tecno-autoritaria, así como se describe, es esa fusión entre el poder de Big Tech y el poder de la extrema derecha, y el hecho que están muy preparados a utilizar la tecnología como medio para sabotear, ¿no?, la discusión democrática en otros países, en particular los países como la Unión Europea, que son fundamentalmente, ¿no?, ellos consideran parte de la esfera de influencia. Y entonces ahí, claro, tenemos que plantearnos cómo vamos a crear nuestras infraestructuras, probablemente con sociedades parte públicas, en parte privadas o de propiedad comunitaria. Claramente no lo vamos a resolver con el mercado, porque es un campo de grandes monopolios, es un campo de efectos redes llamados, donde se crean muy pocos actores. Hay que crear nuestras propias plataformas autónomas, pero para hacer eso tendríamos que cambiar completamente el debate público en Europa, que es un debate que ha quedado en los años, en la utopía neoliberal de los años 90, ¿no? Resolver las cosas con el mercado común. Y entonces ahí, claro, tenemos un camino bastante difícil frente a nosotros.